Hola, buenos días, listos. ¿Qué dudas tienen por ahí? Buenos días, Inge. Hola, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Qué dudas por ahí les surgió? Yo del problema del ejemplo 8.4. 8.4. ¿Tienes el día que es o no? Es del día, no, Si no, ahorita aquí lo saco. Déjame abro la es 36. ¿El 36? Sí. A ver, vamos a ver. Profe, el examen rápido, ¿hasta qué día viene? Hasta el viernes. O sea, el día 37. 36. Estoy abriendo para compartirlo. Ok. A ver, el problema 8.4. Ajá. Sí, bueno, para calcular la eficiencia decía ahí que TR se consideraba como TT, pero ¿por qué se considera así? Es que no me quedó claro aún ahí, ¿por qué se tomó? Sí, mira, aquí lo que pasa es las presentaciones. Cuando analizamos la rosca, dice que la rosca, cuando vas a subir la carga o cuando vas a apretar la tuerca, es TR, ¿verdad? Y cuando vas a bajar, es TL. Sí. ¿Sí? Pero Sí. no considera, ese TR no considera la fricción que tienes, por ejemplo, con el collarín o la misma tuerca con el material, por ejemplo, aquí. Esto está fijo, esta parte de gris que está aquí está fija. ¿Sí? Entonces, aquí entre la parte gris y esta parte que es el collarín que está pegado o forma parte del tornillo, a la hora que tú haces girar el tornillo, pues hay fricción entre estas dos. Esto es a lo que le llamamos TC. ¿Sí? No importa que baje la carga o que suba la carga, ¿sí? Ese TC es el mismo porque es la pieza que tienes aquí arriba con el contacto del collarín. Por eso sumamos TR más TC. TR es el par de torsión que necesito para vencer la fricción de la rosca cuando estoy apretando esta parte de aquí. TC es la que tengo aquí. La suma de las dos me da la TT total. Entonces, por eso en la fórmula de la eficiencia, TR lo considera como la suma de TR más TC. Así es. Ok. Porque al final yo lo que estaría analizando es, si no tuviera fricción aquí, de todas formas tengo fricción aquí. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. ¿Qué más? De hecho, el libro no menciona la TT, por eso a veces se vuelve un poquito confuso, ¿verdad? ¿Qué otra duda tienen? ¿No tiene usted, profe, un resumen así como de lo más importante? El libro normalmente creo, no sé si ese capítulo, déjame ver de dónde dejé el libro. Lo tengo en otro lado. Pero el libro normalmente al final del capítulo, antes de empezar los problemas, maneja un resumen. No en todos los capítulos, aclaro. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, mucho la parte de las presentaciones tiene que ver, aquí si se fijan, bueno, esto por ejemplo, toda esta parte de aquí es teoría, nada más es para que tengan el contexto de lo que estamos analizando. Por ejemplo, aquí cómo se forman las roscas, si es rosca derecha o rosca izquierda, pues es cuestión teórica, ¿no? Si seguimos hacia adelante,
todo esto es teoría. Aquí quizás un poquito cómo codificar los pernos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se menciona el tipo de rosca, pero no les dice qué tipo de cabeza tiene, entonces aquí habría que agregar el tipo de cabeza en la descripción. Cuando van ustedes a comprar un tornillo, o vamos, inclusive yo, pues muchas veces no llevo esta información. Y esto puede ser un problema porque me pueden vender un tornillo de 1/4, sí, de pulgada de diámetro, pero a lo mejor el tipo de rosca o el paso que necesito no es el que tiene el tornillo, ¿sí? Ahora muchas veces pues se facilita porque a veces llevamos un tornillo, decimos, queremos comprar un tornillo igual a este, o queremos una tuerca para este tornillo, pues no necesitamos entrar a tanto detalle, pero si ustedes están diseñando, aquí sí necesitan ustedes codificar muy bien el tornillo, porque es lo que van a solicitar posteriormente dependiendo del diseño que ustedes están haciendo. Entonces esa, por ejemplo, ahí es algo importante. Aquí otra cosa que es importante es el paso, entender bien qué son los parámetros, ¿no? El paso, el ángulo de avance, la altura de filete, el paso de filete, el diámetro nominal, el diámetro de raíz o el diámetro medio. Esas son cosas que sí son importantes conocer porque vamos a ampliarlas en las fórmulas. Cuando analizamos el tornillo, el tornillo de potencia, su mecánica, es importante que entiendan los conceptos, los parámetros, qué es cada una de las nomenclaturas, porque yo puedo decirles, determinen la fuerza que necesito yo aplicar en la tuerca o en la cabeza del tornillo para obtener determinado apriete. Entonces, ¿cuál es la fuerza que me está pidiendo el problema? Si ustedes se fijan, aquí es PR, porque esta es la fuerza que yo voy a aplicar a determinada distancia del centro, me va a dar el momento o el par de torsión. Y el apriete, pues lo tenemos en la vertical, que es la F. Entonces, eso es lo que es importante que entiendan, ¿sí? Si se fijan, ya voy aquí en la página 40 y prácticamente todo lo demás lo pasé relativamente rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante de aquí? Pues entender que de dónde, aquí lo que básicamente es el procedimiento que seguimos para encontrar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, así como que decirles qué es lo más importante, pues ustedes lo pueden ir determinando. Nada más de entrada es que entiendan los conceptos y que vean las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Pues aquí tenemos para el apriete, considerando exclusivamente la rosca. Es que ya se me quedó aquí. ¿Sí me ven todavía? Sí. Es que aquí se me quedó en que no responde la presentación ya. O sea, aquí es sobre la rosca. Aquí tenemos el mismo procedimiento para aflojar la tuerca o bajar la carga. Y aquí es lo que viene siendo TL, que es sobre la rosca. Después vemos la cuestión del collarín. Bueno, aquí se agrega, dependiendo de si tenemos un ángulo, el ángulo de avance. Entonces, si lo tenemos, en lugar de utilizar las fórmulas anteriores, se va a agregar la secante de alfa, que viene siendo 1 sobre el coseno de alfa. ¿Sí? Profe. Ajá. Ahí nada más, es que solo viene la fórmula para subida o apriete, no viene la de... La de bajada. Pero Ajá. si te fijas, nada más es dividirlo, cambiar la fuerza normal por n entre coseno de alfa. Entonces acá tendríamos nada más que buscar cuál es de dónde viene la fuerza normal y sustituirlo. Ahora, no es tan importante el aflojarlo como el apretarlo. Si ustedes se fijan, la eficiencia está en base al par de torsión de apriete. Si no, sería nada más regresarnos a la fórmula original, aquí, y aquí cambiar n sobre coseno. Ah, ok, ya. ¿Sí? Gracias. Para que nos dé esta ecuación, pero para aflojar. Ingeniero, yo tengo duda en el ejemplo 8.14.
En el inciso 8-14. es el día 37. El día 35, ¿no? Ah, no, 8-14, sí, 37. Ese no lo abrí, entonces déjame lo abro. ¿En cuál problema? En el de hasta abajo es el 8-14, inciso C. 8-14. Aquí. Sí. Ok, el inciso C. Bueno, y también para esas partes lo sacó del libro como esa imagen, por decirlo así. Este es del libro, claro, Ah, sí. ok, perfecto. No, nada más quería verificar eso. Y del inciso C, tengo duda en la parte como definió las secciones, creo que fue entre 1, 2 y 3. Ahí las puse de colores, pero para tomar los diámetros me confundí. Ok, ya vamos a ver aquí para el inciso C. Aquí está. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que tenemos que ver, considerar aquí, que es lo más importante, es la nomenclatura, que es lo que yo les decía que tuviera mucho cuidado. Observen la L minúscula que tenemos aquí. Si yo me voy a las figuras, aquí, la L minúscula les aparece que es el espesor de los materiales contenidos. Observen que aquí tenemos un espesor de un material con color oscuro, un espesor con un material con un color claro y el espesor de la rondana, ¿sí? Que es mucho más oscuro. Entonces es la suma de todos los espesores. Esto se da cuando tenemos la cabeza del tornillo y tenemos la tuerca. Cuando no tenemos tuerca, quiere decir que el último material, que en este caso que aparece como T2, es el espesor. Está roscado este material. Entonces ustedes aquí no se alcanza a ver muy claro, pero si observan, esta parte de aquí tiene unos angulitos. Ese es el fin del tornillo. Quiere decir que el tornillo va de aquí hasta acá. Por eso aquí les da una L mayúscula. Si se fijan aquí, la L mayúscula es la longitud total del tornillo. Aquí viene siendo esta L. ¿Sí? Y la L minúscula, si se fijan, toma el primer material, que es el espesor de la rondana, el segundo material, que está oscuro, y solamente toma una parte del tercer material, que es el que está roscado, que es aproximadamente 3 hilos. Se alcanzan a ver aquí, 1, Son solo 3, 2, ¿verdad? 3 hilos. ¿Eh? Son solo 3. Son aproximadamente 3 hilos, pero ustedes no se tienen que preocupar por contarlos, simplemente ya el darle seguimiento a estos pasos, ya les dice cómo resolverlo. Aquí observen que L es igual y vamos a tener dos opciones. Cuando el material sea menor, el espesor del material sea menor al diámetro del perno. Aquí ustedes claramente pueden ver que el espesor es mucho más grande que el diámetro del perno, por lo cual estarían entrando en la siguiente ecuación. ¿Sí? Eso no es para resolverlo, pero sí para que quiero aclarar un poquito lo que es la L minúscula. ¿Sí? Sí. Entonces, si nos vamos al inciso C, aquí tenemos que L minúscula, tengo la cabeza del tornillo, tengo la tuerca, entonces son la suma de los espesores. ¿Sí? Ok. Los conos que vamos a formar son conos simétricos. Entonces, mi L, que es el espesor de los materiales, lo divido entre 2 para que me quede un cono en la parte de abajo y un cono en la parte de arriba. ¿Sí? Este cono de abajo, el de abajo que ve esta parte verde con esta parte amarilla, es igual o simétrico al cono rojo que tengo arriba. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido la L entre 2. Si ustedes observan, está tomando, creo que es acero, y abajo es hierro. Entonces, si se fijan, aquí me está diciendo que L vale 3 pulgadas. Entonces, la altura del primer cono va a ser 1,5 pulgadas. La altura del segundo cono, que es el de abajo, también va a ser 1,5 pulgadas. Pero resulta que el material de abajo, que es hierro fundido, tiene una altura de 1 pulgada. Entonces aquí se está formando esta otra área que es con material de acero.
Ok. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de ahí de cómo se formaron los dos conos? ¿Nadie? Porque eso es importante, porque muchas veces en la formación de los conos se confunden con las alturas y los espesores y los materiales que están formando cada cono. Profe, Ajá. pero ¿por qué ese cono que se forma en medio no forma parte del cono de arriba y sí del cono de abajo? Porque acuérdense que, no, olvídense de los materiales, tienen dos conos totalmente simétricos. Entonces, si yo aquí tengo 1.5 pulgadas de altura del primer cono, pero resulta que el material tiene 2 pulgadas, entonces me va a quedar media pulgada que queda fuera del cono de la parte superior. ¿Sí? Y entonces esta media pulgada ya forma parte del cono inferior. Acuérdense que son simétricos. Si yo pongo aquí, si yo hiciera un cono que cubriera todo el material, entonces yo ya no tendría dos conos simétricos. ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver si me da chance. Si yo hiciera esto, ya no tengo dos conos simétricos. Este cono estaría más alto que este de abajo. Pero entonces lo que se busca siempre es que sean simétricos ambos. Así es. Ese es el proceso o la metodología que utiliza de los troncos cónicos. Es formar dos conos, uno superior y uno inferior, que tengan la misma geometría. ¿Sí? Profe, yo Y por tengo... ejemplo, para asignar los diámetros, ingeniero, porque el del 3 y el del 1 es el mismo, Exacto. porque están como pues, en la cabeza del tornillo y en la tuerca. Pero lo que tengo dudas es del diámetro 2. Ahí Ah, vamos. ¿Sí? Nada más que sí, quiero que quede claro que los dos conos son iguales. sí. ¿Algo iban a preguntar? No, era también de los diámetros. Ok. Pero ya se entendió esto de los conos, la simetría. Haz de cuenta que pusieron un espejo a la mitad del material para formar el de abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos ahora con los diámetros. Si estamos diciendo que los que son simétricos, quiere decir que el diámetro que yo tengo de aquí a aquí es el mismo que tengo de aquí a aquí. ¿Sí? Ese diámetro con el que inician los conos, el libro lo especifica como DW, que viene siendo 1.5 veces el diámetro nominal del perno, aproximadamente, que es donde estaría una rondana de presión. De hecho, inclusive, si ustedes ven los tornillos maquinados, tienen como un pequeño resaque aquí en la parte de abajo, que es donde hacen contacto con la rondana, ¿no? Entonces, bueno, estos no hay problema, ¿verdad? El de arriba y el de abajo es 1.5 veces el diámetro nominal. El problema viene con este diámetro que está aquí. En la fórmula general, déjame ver si está, ¿dónde puse la fórmula general? Aquí está. En esta que es la fórmula general, D mayúscula es donde inicia el cono, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, aquí como tenemos tres áreas, entonces vamos a tener 3K, que es lo que aparece aquí. La K o la rigidez del conjunto de los materiales, esta es una rigidez equivalente, porque cada material tiene una rigidez diferente, ¿sí? Entonces, aquí les dice que va a ser el recíproco de la rigidez del conjunto de los materiales es igual al recíproco de la rigidez del primer material más el recíproco del segundo material y así sucesivamente. La fórmula general es esta. E es el módulo de elasticidad del material que estemos analizando. D minúscula siempre será el diámetro nominal del perno. T
va a ser el espesor del cono o la altura del cono que estamos analizando, y D es donde inicia ese cono. Entonces ya dijimos que para la primera sección, ¿sí?, aquí tenemos el espesor es de 1.5, que es el espesor que tengo aquí, esta altura. ¿Sí? Luego, tenemos el diámetro, donde empiezan los conos, 1.5 veces el diámetro nominal, que es aquí donde está empezando ese cono. Luego, ya sustituimos, si la primera parte dijimos que era 0, entonces tenemos 3 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. El diámetro del perno es media pulgada. Observen, aquí está el espesor del primero, aquí está 1.5 veces el diámetro nominal, que es 0.75, y resolvemos. Y ya nos queda en libras sobre pulgada, ¿sí? Acuérdense que la rigidez es la fuerza entre la deformación, entonces les da libra por pulgada. Quiere decir que yo necesito 22.65 kilolibras para deformar el material 1 pulgada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, si nos vamos a la segunda sección, vamos a decir que de la que está marcada aquí como verde, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver que en este punto, aquí tienen el diámetro de W, ¿sí?, que es donde inicia el cono de abajo. Pero resulta que para el cono de arriba, aquí creo que hay un... No, está bien. Si ustedes se fijan, aquí se forma un triangulito, ¿sí? O lo pueden ver del otro lado. Aquí es donde... Porque aquí creo que está medio mal. Se forma otro triangulito aquí, ¿sí? La distancia que yo tengo donde inicia el siguiente cono va a ser esta distancia que tengo de aquí a aquí. Es que no lo puedo dibujar de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí se está formando un triángulo. Ese triángulo quiere decir que a la distancia que yo tengo del diámetro que aparece de aquí a aquí, le voy a sumar esta distancia a un lado y esa misma distancia al otro lado. Aquí creo que quizás es donde está la confusión, porque está mal dibujado este triángulo. No es desde el perno, es un poco más a la izquierda. Déjame ver si lo podemos ver directamente en el dibujo, porque está mal, ahí está mal dibujado. Ok. Estoy abriendo el archivo original para... Si era la 37, ¿verdad? El día 37, sí. Sí. Nada más que se no entra directo, necesito compartirlo. Ok. Quizás es ahí donde está la duda. Vamos bien. Aquí. Este triángulo no es ahí. Lo voy a poner del otro lado, para ver si se ve un poquito mejor. O sea que comienza donde termina de uno. Así es. Ah, ok. Ese es el detalle. En esa parte del dibujo no se nota porque aquí está mal dibujado. Si ustedes se fijan, aquí donde termina DW, esto va a crecer esta distancia que está aquí. ¿Sí?
Aquí esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos este triangulito donde voy a tener la altura de 1 pulgada. Aquí está la altura. Sabemos que el cono estamos considerando un ángulo de 30 grados y determinamos X, que X viene siendo esta distancia. Entonces, si sabemos que de aquí a aquí vale dW, le sumamos esta distancia 2 veces, una por cada lado, y vamos a tener la distancia o el diámetro donde inicia el cono que está aquí. ¿Ya se entiende mejor o no? Sí. ¿Sí? Aquí este triángulo es, básicamente tenemos un ángulo de 30 grados que es igual a cateto opuesto, X, entre cateto adyacente, que en este caso vale 1, despejamos para X y con eso encontramos esta distancia que es esta. Le sumamos 2 veces X, aquí está, 2 veces X, la de este lado y la de este lado, a D1, que en este caso es dW, y ya me da el diámetro donde inicia el siguiente cono, que es este diámetro de 2. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, ¿cuándo consideramos que DW es 1.5 veces el diámetro? Porque estaba viendo No, en el 814. Ajá. En el 814 sí lo consideramos así, pero en el modificado lo consideramos nada más como el diámetro nominal. No, igual. Vamos a ver, revisar el modificado. ¿Dónde está el modificado? Ya apareció para esta semana, ¿no? Ah, creo que sí. Sí, ¿verdad? Pero de todas formas, pues vamos a revisarlo. Déjame abrirlo. Por si hay algún error. El examen es hasta este documento, ¿no? Hasta al 37. Ok, a ver, vamos a revisar de todas formas, no importa. Aquí en el modificado lo que hicimos es quitar la tuerca. Y entonces consideramos, aquí está, consideramos que el segundo material está roscado. ¿Sí? Aquí pueden ver, voy a acercarlo más. Aquí pueden ver que el tornillo nada más llega hasta aquí, no hay tuerca. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, los cálculos, lo que les decía de tener la importancia de saber cuánto equivale L. L va a ser igual al espesor que tengo aquí, más una parte del tornillo. Aquí no está bien la escala, no está bien dibujado. ¿Sí? Pero bueno, aquí. Igual, si tú te fijas, el diámetro 1 está considerando 0.75, que era DW. Porque el diámetro nominal, ¿cuánto vale? ¿Un medio? Media pulgada. Por 1.5 te da 0.75, que es igual. Y te fijas, es la misma DW aquí y la misma DW acá. Sí, ya, gracias. Igual, si tú te fijas, hacemos el análisis aquí, en el segundo. Vamos a ver si está aquí, ya no lo aparece el dibujo, pero se hace el mismo análisis porque si te fijas, aquí va a valer menos, mientras que el otro eran 3 pulgadas de aquí hasta abajo, aquí L vale 2 1/4. Entonces lo tenemos que dividir a la mitad y te va a dar 1 1/8. Lo cual quiere decir que vas a tener 1 1/8 aquí arriba, pero de aquí a aquí vas a tener 7/8 para completar las 2 pulgadas. ¿Sí? Y en el tercero, pues tendríamos que sería L menos las 2 pulgadas y te daría 1/4, que es lo que tenemos aquí. Eso está acá en los cálculos. L te da 2 1/4 menos 2 pulgadas del primer material es 1/4. ¿Sí?
Y entonces para sacar esta distancia del siguiente diámetro, pues vas a tener un espesor, una altura de 1/4, un ángulo de 30 grados y igual lo sacas, determinas cuánto se suma aquí, adicional. Pues lo que está aquí. ¿Sí? Aquí está de 1 más 2 por 3, el espesor 3, que es 1/4, aquí está, por el ángulo de 30 grados y te va a dar 1.039 como el diámetro de inicio de la siguiente sección del cono de abajo. ¿Sí? Esta sección. Aquí. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, profe, ya, gracias. ¿Los demás? ¿Alguna duda con esto? Es muy importante que observen las figuras, porque las figuras en el libro son la guía. Creo que ahí es donde muchos se han perdido. Regreso acá. A ver, ¿dónde estaba la...? Aquí. Estas son muy, muy importantes. Porque esas imágenes son las que les van a permitir a ustedes determinar prácticamente la L minúscula. Y esa L minúscula es la que les ayuda para la altura de los dos conos. Es muy importante que yo tuviera un cuarto material aquí, por ejemplo. Que yo tuviera un cuarto material. L minúscula sería el espesor de más el espesor de más la rondana. Y si tuviera otra rondana, pues sería el espesor de la otra rondana. ¿Sí? En la suma de todos los espesores. Pero suponiendo que aquí tuviera un cuarto material aquí intermedio entre estos dos, ¿sí? Entonces les va a aparecer T, les va a aparecer T1, les va a aparecer T2 y les va a aparecer T3. Pero si ustedes se fijan, a T2 le está llamando al material roscado, al último que está del lado derecho. Entonces, si ustedes no quieren confundirse, podrían poner T3 entre T1 y T2 para que sepan que T2 es el material roscado. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, si se van a la... Híjole, aquí no lo tengo. Déjame ver acá, en donde estábamos viendo en la 36. ¿Dónde está la...? No, creo que era en el 37. Aquí. Si se vienen aquí, ¿sí? Les dicen... ¿Dónde está la longitud? No, es más arriba. Aquí les pone T2. Entonces, si ustedes se van en orden y aquí le agregan T3, a lo mejor se hacen bolas. Consideren que T2 es la última pieza que está roscada. Si hubiera un material intermedio aquí, pónganle mejor T3 para que no se hagan bolas. ¿Sí me explicó? Sí, ¿Sí? Es nada más para que les dé porque o cambian, aquí le ponen T3 y entonces aquí le van a tener que poner T3 a la hora que estén analizando. O bien, para guardar la nomenclatura, al último material le ponen T2 y a los nuevos T3, T4, T5, los que ustedes quieran, pues ahí los van agregando, intermedios. ¿Qué más? Lo demás creo que no es problema, ¿verdad? Es más bien la formación de los conos es donde se complica un poquito y los diámetros. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, ¿en sí en qué estaba mal el análisis que había hecho del triangulito, el que dijo que iba al revés? No es que estuviera mal.
es que aquí, si te fijas, aquí no está bien, pareciera que el triángulo va hasta el perno. Y en realidad no va hasta el perno, sino que va, por eso quise hacerlo aquí. No, es que aquí me lo pone muy grueso. Déjame regreso al Word, que es donde se ve. Es que tengo que salirme de aquí. Estaba mal dibujado. Pero siempre que se tenga un perno así, se tiene que resolver esa parte igual, ¿verdad? Por forma de ese triángulo. Así es. Si tuviéramos varias capas, tendríamos que sacar entre la primera y la segunda, sacar esa distancia, y luego entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente, o entre la primera y la tercera. A ver si puedo, estoy abriendo aquí. Es que de este lado no puse una separación, como aquí se alcanza a ver, si observan aquí hay una pequeña separación, ¿sí? Pero aquí abajo prácticamente lo puse junto, entonces cuando hice el triangulito, pareciera que iniciaba con el diámetro del perno, y no es así. Por eso lo hice de este lado, donde aquí sí se puede ver la separación. Vamos a suponer que aquí hubiera acero, luego aquí fuera este cachito fuera también acero, y que aquí hubiera otro material, ¿sí? Entonces, el primero pues inicia con D1 y que es igual a DW. Pero el segundo pues tendría que encontrar el diámetro que está aquí. El tercero tendría que encontrar el diámetro que está aquí. La cuestión es que es geometría nada más, no tiene nada que ver con los materiales. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Aquí se puede ver dónde inicia, que este D2 que aparece aquí es el que aparece en la fórmula sustituyendo a D mayúscula. Y la T, si ustedes se fijan, es el espesor o la altura que tengo de esa sección del cono, porque el cono completo es hasta acá. En la parte de abajo, en la parte amarilla, este es hierro fundido, entonces cambia el módulo de Young, el módulo de elasticidad. Tenemos D1, que es donde inicia el cono, exactamente, que viene siendo DW, y T, que es el espesor, va a ser el espesor de ese material, que es 1 pulgada. Aquí está. Y ya obtenemos todas las rigideces. ¿Sí? Esto, por ejemplo, aquí es donde se forma, cómo se forma el ángulo, y aquí es donde les comentaba que el libro utiliza de los 30 grados, entonces no lo cambiamos. Si quisiéramos sobreestimar, quiere decir que el cono lo haríamos más ancho, utilizaríamos un ángulo de 45 grados. La recomendación es usar los 30 grados, ¿sí? Esto nada más es para que vean ustedes cómo vamos determinando las fórmulas que vamos a ocupar. Y si ustedes se fijan, aquí vendría siendo K, que es esta, ¿sí? Para un ángulo que fuera diferente a 30 grados, pues utilizaríamos esta ecuación que está aquí arriba. Estas dos son generales. Esta ya es considerando 30 grados, es decir, estoy sustituyendo la tangente de alfa multiplicado por 2 y ya me queda aquí en función de t, de d, de las dos d's. Aquí también arriba sustituimos 30 grados, entonces estas dos son ecuaciones generales. En el caso de que los materiales tanto arriba como abajo sean iguales, entonces por eso utilizamos que K1 es igual a K2 y entonces obtendríamos esta ecuación y de esa podemos obtener estas.
estas son generales siempre y cuando los dos materiales sean, tanto arriba como abajo, sea el mismo material. Inclusive vamos a suponer, aquí aparece, si ustedes se fijan, dice L, la suma de T1 y T2. T1 y T2 tienen el mismo valor, por eso vale T y vale T. ¿Sí? Pero vamos a suponer que aquí tuviéramos 3 placas, que fuera una placa aquí, otra placa aquí y la otra acá. Se está... Sí, Creo que no estamos viendo esa presentación, ingeniero. Ah, ¿no la están viendo? Estamos viendo el quedamos Word. en la- No. Están viendo el Claro. Word, se me olvidó. Ah, ok. Déjame regresarme. Ya llevaba buen rato explicando. Ya estaba bien emocionado, profe. Sí, estaba yo bien emocionado. Y dije, ay, se me está entendiendo todo. Ok, aquí me regreso. Entonces, era aquí donde les estaba diciendo. Aquí es donde está el ángulo, que podemos utilizar un ángulo más angosto de 25 grados a 33. Inclusive podríamos utilizar hasta un ángulo de 45 grados, aunque el libro dice que recomienda un ángulo de 30 grados, que es el ángulo que tenemos aquí. Este es el ángulo alfa. Sí, aquí se puede ver. Que es el que usamos para encontrar los otros diámetros. Digo, básicamente esto es cómo obtenemos las fórmulas para la rigidez, ¿sí? Estas dos son las ecuaciones que yo les digo que son generales, para encontrar K1, K2, K3, K4, las que sean, ¿no? Y esta es la más general, porque aquí toma en cuenta que nosotros podemos variar el ángulo del cono. Si nosotros lo predefinimos que vamos a utilizar un ángulo de 30 grados, entonces ya esta ecuación que tenemos aquí arriba queda esta como la fórmula general. Si nosotros tenemos que la rigidez del cono de arriba es igual a la rigidez del cono de abajo, lo más seguro es que estemos hablando de que tenemos el mismo material tanto arriba como abajo, ¿sí? Entonces son dos conos formados por el mismo material y entonces podemos encontrar que la rigidez del conjunto de los materiales viene siendo la rigidez de uno de los materiales entre dos, o del cono de arriba entre dos, que es esto que tenemos aquí. Era lo que les comentaba, aquí tenemos un espesor L y tenemos que a la mitad poner L entre 2 y L entre 2, o lo podemos poner como T y T, porque es lo mismo. Ahora, si aquí yo tuviera varias placas, vamos a suponer que tuviera 3 placas, una placa aquí, otra aquí y la otra abajo del mismo espesor, ¿sí? Al ser el mismo material, no me interesa cuántas placas tengo para encontrar la rigidez. Se están formando dos conos iguales con el mismo material. Entonces yo puedo utilizar estas fórmulas que son generales y ya no tengo que encontrar ni K1 ni K2. Directo me voy y aquí encuentro Km. ¿Sí queda claro eso? Todo esto que está contenido es el mismo material. Inclusive si yo tuviera aquí vamos a suponer que esto fuera acero y tuviera una arandela de acero aquí arriba, como sería la arandela de acero y las placas de acero, entonces lo puedo considerar como si fuera todo acero, que de hecho es, y yo tendría que puedo determinar la rigidez del material con esta fórmula directamente, sin sacar la rigidez de la arandela, luego la primera placa, luego la segunda, luego la tercera. Siendo que todo el material es el mismo, utilizo esta fórmula. ¿Sí? Sí, profe, la fórmula de abajo, ¿verdad? Las dos, cualquiera Ok. de las dos. Si se fija nada más aquí, lo que pasa es que el módulo de Young y el diámetro están aquí abajo. Pero es la misma fórmula. Sí, está bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo pusimos así? Porque hay una siguiente fórmula que es esta, que podemos utilizar esta tabla para resolver. Nada más que estas son aproximaciones. Y por ahí les ponía yo la observación de que cuando se haga esto, esta les sirva nada más para verificar su resultado, porque sí hay variación.
Nada más que es una forma más fácil de resolverlo, ¿sí? Nada, tengo el valor, el factor A, que saca de aquí, el factor B, que sale de aquí, el diámetro del perno, la longitud o la suma de los espesores y el módulo de Young del material. Y con eso puedo sacar la rigidez sin tener que hacer el cálculo aquí o con esta forma. ¿Sí? Igual aquí es lo mismo, nada más esto pasa a la parte de abajo. ¿Sí? Creo que es hasta ahí, ¿no? Donde llega el tema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? ¿Otra duda por ahí? ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Igual le hacemos, voy a subir el archivo para el examen, yo les aviso. Les va a marcar a los 20 minutos que ya se venció el tiempo del examen y van a quedar los 5 minutos siguientes para que nada más se dediquen a subirlo, ¿no? Si tienen problemas para subirlo en ese tiempo, mándenlo por correo o por WhatsApp, pero espero que no. Gracias, profe. ¿Ok? Es importante que no le pierdan mucho tiempo a estudiar los temas por día, porque si ustedes se fijan, nada más hay 3 días más, creo que son 3, sí, creo que aparecen 3 días de tornillería, la semana 9, nada más viene la clase 38, la 39 y la 40, y luego nos tenemos que mover a soldadura, y para soldadura son 5 clases. Entonces, yo por ahí, para tratar de que los que quieran repasar un poquito más sobre tornillos, les puse otros ejemplos que ya no están explicados, pero que están resueltos para que ustedes puedan, si tienen alguna duda, pueden tratar de resolverlos ustedes y si surge algo que no se haya entendido, pues me dicen y lo revisamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me gustaría, aparte de que mañana hiciéramos un examen rápido, hacer otro el viernes que contemplara exclusivamente los últimos 3 clases de tornillería. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Me parece O muy sea, bien. ese es hasta el día 40, ¿verdad? Sería el 38, 39, 40, lo hacemos el viernes. Con eso prácticamente estaríamos revisando que se esté entendiendo todo lo de tornillería y entramos con soldadura. Ya vemos si es necesario, si podemos hacer un examen rápido de soldadura intermedio o ya hasta el viernes sería el examen, el tercer parcial. Está pesado este examen. Sí. ¿Cómo ven? Sí, está bien, profe. Está bueno el plan. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, entonces aquí le dejamos. De todas maneras, si surge algo, mándenme un mensaje por el WhatsApp y lo tratamos de resolver en el transcurso de la tarde. Sí, está bien, profe, gracias. Órale, pues. Bueno, pues que tengan buen día. Buen día, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, igual. Gracias, profe, De buen día. nada. Y mañana nos vemos en el examen. Ya no se me descomparte.
Bueno, hasta luego.